Bienvenidos una vez más a su refugio predilecto de intrigas, romances y giros inesperados, donde la llama de la pasión y el drama nunca se extingue. Hoy prepárense para un viaje electrizante porque les traigo un vídeo que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco, un auténtico terremoto informativo que sacudirá sus corazones y desatará una tormenta de debates. Abróchense los cinturones, porque hoy nos sumergiremos en un océano de amor, desamor, rumores explosivos y, por supuesto, celebraremos las series turcas que nos roban el aliento cada noche. ¿Están listos para dejarse arrastrar por este torbellino de chismes, conjeturas y revelaciones impactantes? Porque yo, más que nunca. Pero antes de zambullirnos de lleno en este mar de emociones, permítanme recordarles algo de vital importancia. Si este contenido les resulta gratificante, si la información que les comparto despierta su curiosidad y alimenta su pasión por las series turcas, no duden ni un segundo en suscribirse al canal. Es completamente gratis y les abrirá las puertas a un mundo de entretenimiento sin límites. Activen la campanita mágica para recibir notificaciones instantáneas y no perderse ni un solo de nuestros vídeos, repletos de las últimas noticias, análisis profundos y reseñas perspicaces de las series turcas que amamos con locura. Y no olviden demostrar su apoyo con un generoso like, si desean que sigamos creando contenido como este, que busca satisfacer su sed insaciable de información y entretenimiento. Pero, sobre todo, anímense a compartir sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios. Quiero saber qué piensan, qué sienten y cómo interpretan cada giro inesperado de esta historia. Su participación es fundamental para enriquecer este espacio y convertirlo en un verdadero punto de encuentro para los amantes de las telenovelas turcas. Ahora sí, prepárense para la descarga eléctrica. Porque vamos a desatar el plato fuerte del día, la bomba que ha hecho estallar las redes sociales y los programas de chismes, el supuesto nuevo romance de Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Después de su mediática y apasionada relación con la adorada Hande Erçel, las redes sociales y la prensa rosa turca están al rojo vivo, vomitando noticias y especulaciones sobre la filtración de unas fotos íntimas de Kerem con otra persona. La pregunta que resuena en cada rincón de Internet es: ¿será cierto? ¿Estamos ante una despiadada campaña de desprestigio para dañar la imagen del actor? ¿O acaso Hande Erçel ha quedado relegada al olvido, desterrada del corazón de Kerem? Vamos a diseccionar este escándalo con lupa, analizando cada detalle, cada pista y cada rumor para intentar desentrañar la verdad que se esconde tras este torbellino mediático. Pero antes de sumergirnos en los detalles más escabrosos y comprometidos, permítanme hablarles de una serie que, si bien no está directamente relacionada con este drama amoroso, sí que está protagonizada por uno de los actores más cotizados y aclamados del momento, Şenkal Kapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos y disfrutamos en muchos países de Latinoamérica y más allá. Esta encantadora comedia romántica, que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin, es un brillante ejemplo del éxito arrollador e imparable de las series turcas a nivel global. La trama, que nos presenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable, que se ve obligada a fingir un compromiso con el adinerado y ambicioso arquitecto Serkan Bolat, es un cliché, sí, pero un cliché que funciona a la perfección, que seduce y enamora a la audiencia con su encanto irresistible. La química innegable, la conexión palpable entre Hande y Kerem, trascendía la pantalla, impregnando cada escena de una magia especial. Y eso, sumado a los paisajes espectaculares de Estambul, una ciudad que respira historia y romance, y a una banda sonora pegadiza que se queda grabada en el corazón, la convirtió en un fenómeno global, una serie que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Şenkal Kapm es especialmente relevante para nuestro tema de hoy porque, precisamente, la relación amorosa entre Hande y Kerem floreció y se consolidó en el set de rodaje de esta serie. Los fanáticos de la pareja, que se autodenominaron con el cariñoso apodo de Anker, estaban absolutamente enamorados de ellos, de su química, de su complicidad y de la forma en que se complementaban. Su romance era la comidilla de todos los medios de comunicación, un tema recurrente en revistas, programas de televisión y portales de Internet. Y su ruptura, inesperada y dolorosa, fue un verdadero golpe para sus seguidores, que vieron cómo se desvanecía un cuento de hadas. ¿Recuerdan la inmensa cantidad de noticias, fotos exclusivas y vídeos emotivos que se publicaron sobre ellos durante su relación? Era una auténtica locura, un bombardeo constante de información que alimentaba la pasión y la esperanza de sus fans. Por eso, la noticia del supuesto nuevo romance de Kerem ha causado tanta conmoción, ha generado un tsunami de emociones encontradas.
Es como si un castillo de cristal, cuidadosamente construido con amor y sueños, se hubiera roto en 1000 pedazos, dejando a sus admiradores con el corazón destrozado. Ahora, volviendo al eje central de nuestro debate, a las famosas y controvertidas fotos íntimas de Kerem Bürsin. Les tengo que confesar que la información es confusa, fragmentada y, en muchos casos, contradictoria. Hay multitud de versiones circulando por la red, cada una más sensacionalista que la anterior, lo que dificulta enormemente discernir la verdad de la ficción, separar el grano de la paja. Algunos medios de comunicación, con un tono sensacionalista y alarmista, afirman categóricamente que las fotos son auténticas y que muestran a Kerem en una actitud cariñosa y comprometedora con una misteriosa mujer. Otros, sin embargo, con un enfoque más escéptico y analítico, aseguran que las imágenes son falsas, producto de la manipulación digital, de la inteligencia artificial o de montajes elaborados con maestría. La cruda realidad es que hasta el momento, ni Kerem Bürsin ni su representante han emitido un comunicado oficial al respecto, no han confirmado ni desmentido la veracidad de las fotos. El silencio ensordecedor del actor solo ha contribuido a alimentar aún más los rumores, a inflamar la imaginación de sus seguidores y a generar un ambiente de incertidumbre y especulación. Pero, ¿quién es la misteriosa mujer que aparece en las fotos, la causante de este terremoto mediático? Algunos, basándose en fuentes anónimas y rumores infundados, apuntan a que se trata de una actriz española con la que Kerem ha estado trabajando en un nuevo proyecto cinematográfico. Otros, con una visión más global, creen que es una modelo internacional, una figura destacada en el mundo de la moda, con la que el actor ha coincidido en varios eventos y alfombras rojas. Lo cierto es que la identidad de la mujer sigue siendo un enigma, un misterio sin resolver que alimenta la curiosidad y la intriga de los medios y del público en general. Y mientras tanto, Andercel, con una elegancia y una discreción admirables, se ha mantenido al margen de toda esta polémica, evitando alimentar el fuego de la especulación. La actriz ha seguido adelante con su carrera, demostrando su talento y profesionalismo en nuevas series y campañas publicitarias. Se la ve radiante, segura de sí misma y feliz, aunque algunos allegados aseguran que en el fondo, la noticia del nuevo romance de Kerem la ha afectado profundamente, removiendo viejas heridas y reviviendo sentimientos encontrados. Cambiando un poco de tercio, pero sin alejarnos del fascinante universo de las series turcas, permítanme hablarles de otra producción que ha dado mucho de qué hablar últimamente, que ha generado un gran revuelo en la industria del entretenimiento, Yalan, traducida como Golden Boy, en algunos mercados internacionales. Esta serie dramática que narra la historia de un joven mujeriego, un conquistador empedernido, que se ve obligado a casarse con una joven de su pueblo natal, una chica sencilla y tradicional, ha conquistado a la audiencia con su trama adictiva, llena de giros inesperados, personajes complejos y, por supuesto, mucho romance. Los protagonistas, Afra Saraaoglu y Mert Ramazan Demir, han logrado una química explosiva en pantalla, una conexión palpable que traspasa la barrera del televisor, y muchos ya los comparan con Hande y Kerem en sus inicios, augurándoles un futuro brillante y un éxito arrollador. Yalan es relevante en este contexto porque nos demuestra que la fórmula del éxito de las series turcas sigue funcionando a la perfección, sigue cautivando a la audiencia con su magia y su encanto. Historias de amor y desamor, dramas familiares intensos, conflictos culturales profundos y personajes atractivos, tanto física como emocionalmente, son los ingredientes clave para conquistar a la audiencia internacional, para ganarse un lugar en sus corazones. Además, la serie ha generado una gran controversia por sus escenas subidas de tono, que han sido criticadas por algunos sectores de la sociedad turca, que las consideran inapropiadas y vulgares. Sin embargo, este debate, lejos de perjudicarla, solo ha contribuido a aumentar aún más su popularidad, convirtiéndola en un fenómeno social y cultural. Ahora, volvamos al tema del corazón roto y los rumores de infidelidad. Si bien la situación de Kerem Bürsin y Hande Erçel es el centro de nuestra atención hoy, es importante recordar que el mundo de las telenovelas turcas está repleto de historias de amor y desamor que han trascendido la pantalla, que han impactado a la audiencia y han dejado una huella imborrable en su memoria. ¿Recuerdan el triángulo amoroso entre Kuantatltu, Beren Saat y Azal Kaya en Aşk Memnu, o Amor Prohibido? Esta serie, que narra la historia de un romance prohibido entre una joven y su tío político, causó un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo, generando debates apasionados y dividiendo a la opinión pública. Los protagonistas se convirtieron en íconos de la moda y la cultura popular, y su relación en la vida real fue objeto de numerosos rumores y especulaciones, alimentando la curiosidad y la fantasía de sus seguidores.
Otra serie que merece ser mencionada en este contexto es Muteşem Yzyl, o El siglo magnífico. Esta producción histórica, que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente, es un verdadero despliegue de producción, vestuario y actuaciones impecables. Si bien la serie se centra en las intrigas políticas y las batallas épicas del Imperio Otomano, también dedica una gran parte de su trama a las relaciones amorosas y los conflictos personales de los personajes, mostrando la complejidad de las relaciones humanas y la lucha por el poder. Muteşem Yzyl nos muestra que el amor y el poder son dos fuerzas que a menudo se entrelazan, con consecuencias impredecibles y devastadoras. Volviendo a la pregunta que nos ocupa hoy, ¿Andercel ha quedado en el olvido? Es difícil saberlo con certeza, es imposible leer el pensamiento o el corazón de las personas. Solo el tiempo dirá si Kerem Bürsin ha encontrado un nuevo amor, un nuevo compañero de vida, o si los rumores de infidelidad son falsos, producto de la imaginación o de la malicia de algunos. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Hande y Kerem ha dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas, ha marcado un antes y un después en la forma en que percibimos el amor en la pantalla. Su romance fue un cuento de hadas que lamentablemente llegó a su fin, dejando a sus fans con un sabor amargo en la boca. Pero como dice el dicho, el show debe continuar. Y en el mundo del espectáculo turco el drama, el romance y las sorpresas nunca faltan, siempre hay algo nuevo que nos sorprende y nos emociona. Ahora, antes de despedirme, quiero hablarles brevemente de otra serie turca que está causando sensación en Netflix, que está ganando adeptos a pasos agigantados, Kulüp, o El Club. Esta producción, ambientada en la Estambul de los años 50, nos transporta a un mundo de nostalgia y misterio, narrando la historia de una madre que sale de la cárcel después de 17 años y trata de reconectar con su hija, a la que abandonó cuando era niña. La serie aborda temas profundos y relevantes como la discriminación, la identidad, la redención y el poder del perdón, y cuenta con un elenco de actores talentosos y una banda sonora nostálgica que evoca la magia de una época pasada. Kulüp es una joya escondida que merece ser descubierta, una serie que te dejará pensando y sintiendo mucho después de que termines de verla. Y por último, pero no menos importante, les quiero recomendar otra serie turca que combina drama, romance y suspense de una manera magistral, que te atrapa desde el primer momento, Menajerim y Ara, o Kalmaya Gent. Esta producción, que sigue la vida de un grupo de agentes de talento que trabajan en una agencia de representación en Estambul, nos ofrece una mirada divertida y perspicaz al mundo del espectáculo turco, mostrando sus luces y sus sombras. La serie cuenta con cameos de numerosas celebridades turcas, que se interpretan a sí mismas, y ofrece una visión privilegiada de los entresijos de la industria del cine y la televisión. Y bien, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes jugosos, revelaciones impactantes y recomendaciones imperdibles. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el apasionante mundo de las series turcas, que hayan encontrado algo que les inspire, les divierta o les haga reflexionar. Recuerden que la información sobre el supuesto nuevo romance de Kerem Bürsin es aún preliminar y que debemos tomarla con cautela, evitando caer en conclusiones precipitadas. Lo importante es que sigamos disfrutando de las series que amamos y que apoyemos a nuestros actores favoritos, reconociendo su talento y su dedicación. Para resumir, hoy hemos hablado del revuelo causado por las fotos íntimas de Kerem Bürsin y el supuesto nuevo amor del actor, la relevancia de Şenkal Kapm en el contexto de su relación con Hande Erçel, el éxito de Yalan, como ejemplo del auge de las series turcas, y les he recomendado otras producciones imperdibles como Kulüp y Menajerim y Ara. Gracias por acompañarme en este vídeo, por compartir su tiempo y su pasión conmigo. Espero que les haya gustado. Ahora quiero saber su opinión, quiero escuchar su voz. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que las fotos de Kerem son reales? ¿Creen que Hande Erçel lo ha superado y ha seguido adelante con su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y reseñas de las series turcas que amamos. Hasta la próxima. Que tengan un día lleno de amor y drama, como nuestras telenovelas favoritas. Adiós.